Hola, soy Alex Ruiz Galicia y hoy voy a hablarte acerca de cuál puede ser pensado como el primer paso para dejar el consumo de cristal. Es muy común que me escriban preguntándome cómo le hago para dejar el cristal. Tenemos toda una serie de videos al respecto, te invito a que veas esa lista de reproducción y hay dos videos en particular que te voy a recomendar que veas, que es el de 5 tips para dejar el cristal y el de cómo dejé el cristal. Dicho lo anterior, ¿cómo le hago? Entiendo que esta pregunta tiene que ver con que se está buscando una vía y también me parece que tiene que ver con que hay una creencia respecto a que hay una forma y probablemente solo una en la cual podría dejarse de consumir esa sustancia. Es muy importante que tengamos presente en este sentido que el cristal es un problema de salud pública que se ha ido agravando, que ahora incluso ya surgen nuevas sustancias, que es una sustancia con un potencial adictivo muy importante y que puede ser que alguien quede enganchado o enganchada desde el primer consumo, que también tiene consecuencias que suelen ser muy evidentes para las personas que estamos cercanos a quienes consumen y que bueno, que esas consecuencias van teniendo matices en cada una de las personas. Es decir, aunque las secuelas o las consecuencias por el consumo de cristal suelen ser más o menos las mismas, tienen diferentes detalles, digámoslo así. Por ejemplo, yo recuerdo algunas personas que me han dicho que ven al diablo cuando consumen sustancia, Flanders, ¿tú eres el diablo? Siempre es el que menos esperas. o por ejemplo que han dicho que sus parejas les engañan. Oh no, si Mark se casa con Artie, yo no voy a nacer. Si bien estos son puntos de encuentro, lo fundamental, me parece a mí, es que hay una singularidad, que hay una particularidad, hay algo que es único, es decir, los diablos que las personas con las que he trabajado han visto, como durante el consumo de cristal, no son iguales, no se parecen cuando yo escucho la descripción, no funcionan igual, no dicen lo mismo, no representan lo mismo, y en ese sentido, cada quien va teniendo una forma particular, peculiar, singular, única, de vivenciar lo que va ocurriendo y también de encontrar un camino para dejar el consumo de cristal. Para algunas personas, el camino para dejar el consumo tiene que ver con la voluntad o con jurar algún santito, para otros tiene que ver con Dios, para otros tiene que ver con reencontrarse consigo mismos, para otros tiene que ver con dejar de consumir para poder ver a sus hijos porque su pareja está argumentando que no debería de tener contacto con ellos porque es un consumidor. Para otras personas tiene que ver con no perder a la familia o con que ya la han perdido, con que sienten que el alucin ya es demasiado intenso, con que las ideas que van teniendo les atemorizan, con que tuvieron un infarto, con que no han tenido un infarto pero han sentido que mueren, con que relatan que han muerto y que entonces regresaron y que van a hacer una cosa distinta con la vida que aún tienen. Lo que estoy intentando dibujar es que para cada quien es distinto lo que motiva al cambio, ¿sí? E igual que la experiencia de consumo. Lo que para alguien puede funcionar, para otra persona puede ser insignificante, ¿sí? Yo recuerdo personas, por ejemplo, que han dicho es que yo dejé de consumir porque estaba embarazada. Y también recuerdo, lamentablemente, alguna mujer que dijo, bueno, yo estoy embarazada, pero seguí consumiendo y entonces el producto fue incompatible con la vida. Así van ocurriendo cosas. Alguien dice, bueno, yo voy a dejar de consumir porque veo que mi mamá sufre o veo que se preocupan en mi casa o veo que mi hija tiene miedo cuando yo me molesto, ¿no? Y cuando yo empiezo a decir ciertas cosas o porque me violento y para otras personas eso no hace una diferencia o por lo menos no una diferencia con el peso que provoque un cambio, es decir, que les haga dejar de consumir. En este sentido, quiero compartirte dos casos que recuerdo. Uno de ellos tiene que ver con una persona que consumía cristal y que después de estar un tiempo en tratamiento fue pudiendo articular, fue pudiendo hablar acerca de un duelo que tenía ahí que no había podido resolver, había perdido un ser querido y eso generó un hueco y ese hueco era como insostenible, insoportable, por así llamarlo, y entonces el cristal venía a ser una suerte como de mediación entre esa persona y la vida y la muerte de su familiar, ¿no? Es decir, era algo que permitía una especie de continuar, ¿no? De alguna forma. También recuerdo a una persona que dejó de consumir, después también de estar un tiempo en tratamiento, que a veces el tratamiento para algunas personas la parte
psiquiátrica es fundamental, para otras personas no lo es tanto, para algunas personas funciona una cosa, pensando en tipos de tratamiento psicológico, para otros otra. Así van ocurriendo distinciones, vamos. Pero regresando al caso, recuerdo que esta persona decía, era una persona que había tenido un padre ausente, o bueno, que no había tenido padre, así es como esta persona lo decía, que trabajaba mucho en Estados Unidos de América, se fue como migrante, pensando en darle a su familia lo que él no había tenido. Y cuando vuelve acá, bueno, vuelve con un consumo importante de cristal, porque consumía allá para tener jornadas más largas de trabajo, porque era exigente el trabajo, porque las horas extras se pagan bien. Podemos observar cómo regularmente pensamos que el primer paso para dejar el consumo es darse cuenta de que es un problema. Y no lo sé, podría ser que así es. Sin embargo, por ejemplo, en este caso que relato, para él el consumo no era un problema. El problema era lo que venía con el consumo. Y aunque jamás identificó el consumo como un problema, sí lo que ocurría a raíz de ese consumo y por eso lo dejó. Cada persona tiene un camino distinto. En este sentido, hemos de tener que soportar la angustia de que no haya un camino trazado, de que no haya una fórmula mágica, de que no haya una receta, de que no haya si usted hace esto de tal manera, en tales porciones, en tanto tiempo, entonces lo que va a pasar es aquello. Eso no existe y eso puede ser muy atemorizante, muy confuso, difícil de llevar y vale mucho la pena hablando de esto, buscar apoyo. Profesional es una gran opción. Ya el apoyo profesional puede hacer algunas recomendaciones respecto a cierto tipo de grupos, cosas de ese tipo. Algo que también es fundamental en este sentido es tomar en cuenta que no podemos andar el camino de otra persona, que lo que hizo Perenganito o Sutanita no nos va a funcionar a nosotros probablemente. Y que en ese sentido, si nos funciona, qué bueno, y seguro si revisamos va a tener matices de nosotros ahí. Y si no nos funciona, no es que no haya manera, ¿sí? Es que no es esa la manera en la que nosotros podemos llegar ahí, pero no significa que no hay camino, solo es que no es ese, ¿vale? Y esa es una distinción muy importante porque nos permite seguir buscando formas. Y eso es lo fundamental. Si lo has intentado una vez, inténtalo otra. Si lo intentaste 100, otra. 1000, otra. Si va a ser la primera vez, bueno, será la primera vez, inténtalo. A sabiendas de que tiene que ser un proceso muy particular, muy íntimo, muy profundo, con tu marca, con tu huella. Hay ya tips, insisto, regresando a lo que decía al inicio de este video, que hemos dado respecto a algunos puntos de anclaje, algunos elementos de los cuales te puedes tomar para que probablemente sea menos duro. Lo fundamental es que, aunque sea complicado, tengas la certeza de que hay un camino. Puede ser complicado encontrarlo, busca apoyo, busca ayuda, para que sea lo menos doloroso posible, ¿vale? Ya es suficientemente duro, entonces pues considera la opción de que no lo hagas más duro, regañándote porque no tienes la suficiente voluntad o porque no has podido hacerlo de la forma en la que otros, ¿vale? Finalmente, te agradezco que hayas visto este video, espero que te funcione, que te pueda apoyarte de alguna forma. Te invito a que veas los demás videos del canal y a que me sigas en mis redes sociales. Y recuerda, cuídate, importas.